Gracias por estos momentos que tenemos, por realmente, Señor, el milagro de que a través de, pues, por tanta distancia podemos reunirnos y ver tu palabra juntos. Bendícenos ahora en este estudio. Háblanos por el libro de Daniel. Abre nuestras mentes, manda tu espíritu y danos la disposición para aprender y para obedecerte. Queremos mostrarte nuestra gratitud en una obediencia más cerca a tu voluntad. Gracias por todo lo que has dado. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues les invito a abrir sus cámaras. Si puedo ver sus caras, me ayuda mucho cuando te puedo ver en vivo allí. Y apaguen sus micrófonos, pueden prender el micrófono para hacer una pregunta, un comentario, pero me pueden indicar cuando quieren pedir la palabra. Emanuel, bienvenido. César, otra cosa, si ustedes me dan la cara, entonces puedo comenzar a conocerles mejor, porque hay varios aquí que no he conocido. Entonces, si pueden prender sus cámaras, gracias. Y pues también espero que ustedes ya estén leyendo Daniel. Y cada semana sería conveniente que tú leas, que leas todo el libro de una vez y luego que veas 2 capítulos más cada semana. Es probable que no siempre cubrimos 2 capítulos, pero así harás leído todo lo que sí cubrimos en la semana. Muy bien, entonces, el libro de Daniel, cuando lleguemos a los capítulos, especialmente 8 y 11, yo les voy a mostrar evidencias para pensar que el libro de Daniel fue compuesto entre el año 175 antes de Cristo y el año 170 antes de Cristo. De hecho, aún pueden especificar aún más el momento allí. Beña, bienvenido. Beña es Benjamín. Está desapareciendo Beña. Quiero conocer sus nombres. Muy bien, Emanuel, bienvenido. Entonces, lo que tenemos, probablemente en los primeros 6 capítulos tenemos material que existía muchos años antes de la composición final del libro. Sabemos que el nombre aquí, Eliezer, bienvenido, Rocío. Buenas noches. ¿Y qué más tenemos allí? Elías. Hola, Elías. Muy bien, pues. Hola, buenas tardes, mi hermano. Apareció Are y apareció Elías. Muy bien. Pues vamos comentando. Mi manera de enseñar es diálogo. Entonces, con confianza expresen sus dudas, sus preguntas, sus observaciones, sus comentarios. Todo es bienvenido. Como yo decía, pues la figura de Daniel viene del siglo VI y pues leemos en el primer capítulo que Daniel fue joven cuando Babilonia conquistó a Jerusalén. De hecho, hubo 3 ataques de Babilonia
alrededor del año 607 antes de Cristo, 597 antes de Cristo y 587, 86. Los babilonios vinieron y pues ganaron una victoria las 3 veces y despojaron el templo, llevaron los utensilios, vamos a leer de eso. Llevó en las 3 ocasiones llevaron a una de las personas de Israel al cautiverio en Babilonia o en otra parte de su imperio. No encontramos referencia a Daniel en las historias de aquellos tiempos, lo que se llama el exilio, cuando la mayoría de los judíos fueron llevados a la cautividad, y en 587 la ciudad de Jerusalén quedó en ruinas, el templo con la ciudad, y hubo ya no era ciudad, había unas personas ahí que vivían pues en esa área, pero no era una ciudad, era simplemente, pues en realidad podríamos hablar, las personas que quedaron eran desempleadas, personas sin casa. El tipo de personas, parece que Babilonia dejó a esas personas porque no consideraban que valdría la pena llevarlos, ni siquiera servían como esclavos. Y pues solamente en el libro de Ezequiel tenemos una referencia a 3 figuras de la historia de Israel, que son Moisés, Job y Daniel. No dice Daniel, dice Daniel. Y este nombre en Ezequiel puede ser el origen de esta persona que encontramos en estas historias, en los capítulos de 1 a 6, y luego es Daniel que tiene las visiones que tenemos de 7 a 12, y en el capítulo 9 no hay una visión, sino una oración que hace Daniel. Entonces es el protagonista de aquí. Entonces, pues no tenemos confirmación de que Daniel fuera un personaje de la historia. El problema de la referencia de Ezequiel es que Ezequiel está haciendo referencias a 3 personas del pasado de Israel. Ezequiel sí escribe en el tiempo del exilio. Cuando Ezequiel escribe, hay judíos que han sido desterrados, y también hay judíos en Jerusalén a los cuales Ezequiel escribe cartas. Pero es difícil pensar que el Daniel que se mencione en Ezequiel sea el Daniel que encontramos en el libro de Daniel, porque el Daniel del libro fue un joven durante la vida de Ezequiel, no un anciano que orara por Israel. Pero pues es posible que el nombre sí viene de ahí. Bueno, pero lo importante para nosotros es el mensaje para nosotros hoy. Y No lo escucho, hermano. No sé si su micrófono o no sé si soy yo. aquí. Ok, sí, no sé qué pasó, pero se apagó mi micrófono. ¿Ahora me escuchan? Ari, ¿sí me escuchas?
Sí, ya lo escucho bien. Muy bien. Hola, Yuri. ¿Quién más? Había saludado. Creo que, César, sí. Muy bien, pues, bien, entonces, ah, en el capítulo 1 vamos a conocer esta figura de Daniel. Como digo, el libro de Daniel no es un libro de historia. Entonces, pues, a estas alturas es imposible que nosotros definamos la base histórica que hay en la historia de Daniel, que son eventos históricos, y cuáles son los eventos que realmente son ficción acerca de esta persona. Y realmente no podemos estar seguros que existiera esa persona en el siglo VI antes de Jesús. Pero después, desde el sexto siglo, cuando es destruido Jerusalén, el pueblo de Israel ya no tiene su independencia, están sujetos primero a Babilonia, y cuando Babilonia es conquistada por Persia, están sujetos a Persia, y luego Alejandro Magno de Macedonia o Grecia conquista al imperio persa, y los judíos llegan a ser parte de su imperio. Ese imperio se divide en 4 partes en 323 a la muerte de Alejandro. El imperio de Alejandro duró menos de 10 años, porque él murió joven y fue dividido entre 4 de sus generales a su muerte. Los 2 que son importantes para Daniel de estos 4 generales son el de los Seleucidas. No sé cuál es el nombre del primero. Sí hay un nombre Seleuco y un nombre Antíoco de muchos de sus reyes. Y en Egipto estaban los Ptolomeos, que también es una dinastía. Y Israel quedó en 320, 21, 22, cuando se hicieron esta división, quedó en la parte del imperio sujeto a Ptolomeo en Egipto, la familia de Ptolomeo en Egipto. Pero hubo rivalidad entre Ptolomeo y los Seleucidas, y pues unos 100 años después, más o menos, los Seleucidas tomaron a Palestina de Ptolomeo. Hubo muchas batallas, muchas alianzas. Vamos a ver algo de eso, especialmente en el capítulo 10. Pero quedaron bajo los Seleucidas. Los Seleucidas fueron mucho más agresivos en promover la cultura helenista o griega. Helenista, Helas es el nombre griego por Grecia. Entonces, helenista quiere decir la extensión de la cultura griega y aún el idioma griego por toda esta extensión, el Medio Oriente, y todo el alrededor del Mediterráneo. Entonces, y allí surge el problema, porque Antíoco el IV, él tomó el trono en en el año 170, no sé si 9, 8 o 9 a 5, no tengo la fecha exacta. Y él finalmente por 175 declara que su imperio va a tener una sola religión.
Entonces envía a sus tropas, tomaron a Jerusalén y pues Jerusalén es parte de su imperio, pero entraron en Jerusalén y en el templo de Jerusalén que conocemos desde el Antiguo Testamento, sus fuerzas sacrificaron un cerdo sobre el altar de Jerusalén, un sacrificio al dios de los sirios, que corresponde a Zeus, el dios más alto de su panteón. Los macabeos, una familia, pueden leer en una Biblia católica, especialmente el libro de primero de Macabeos. Y allí son los eventos que se reflejan en el libro de Daniel. Entonces sí es conveniente leer ese libro. Primero de Macabeos es histórico. Segundo de Macabeos tiene más leyendas, sí refleja la misma historia, pero hay muchas leyendas, historias de mártires, historias de milagros, etc. Entonces, pues fue precisamente en ese tiempo cuando los judíos no tenían el control de su templo y de hecho consideraban que aun cuando lograron otra vez el control, consideraban que no podían hacer sacrificio a su Dios, Yahvé, porque había sido contaminado el templo y el altar. Entonces hicieron una ceremonia de rededicación del templo, ceremonia que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 10. La fiesta de dedicación es la celebración anual de la purificación del templo y su rededicación al Dios por quien había sido originalmente o para quien había sido construido en el principio, Yahvé. Ok, bueno, entonces vamos a ver el libro de Daniel. Los primeros 6 capítulos vamos a ver que son 6 historias independientes. Esta no es una historia consecutiva. Sí hay una cronología en las introducciones a los 6 capítulos. Se mencionan fechas que están en orden cronológico, pero vamos a ver que cada uno de los 6 capítulos es un variante de una sola historia, básicamente. ¿Ok? Entonces, pues con eso comencemos Juan 1. Comienza con una frase como identificamos en los libros históricos, en Reyes, Samuel o Crónicas. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, el Dios de Nabucodonosor, y colocó los utensilios en el tesoro de su Dios. Entonces, pues aquí estos 2 versículos imitan a los libros históricos que tenemos en la Biblia, especialmente Samuel Reyes. Pero hay una lección teológica muy importante aquí. Si leen el libro de Jeremías, saben que la mayoría de la gente en Judea, y pues al final Judea era solamente Jerusalén, las tropas de Nabucodonosor habían conquistado a todo el territorio de Israel, con excepción de la capital. Pero aún así, pensaban que los babilonios nunca iban a entrar en su ciudad, porque era la ciudad de Dios. Y el centro de esa ciudad era el templo de Dios.
Y su teología era que nadie iba a poder jamás destruir el templo de Dios porque es de Dios. Entonces fue la crisis, yo diría, cuando menos una de las 2 o 3 crisis en toda la historia de los judíos, que ya tiene como 3,000 años que se ha identificado un pueblo como los judíos. Este fue pues el primer gran crisis en esa vida. Entonces, cuando Babilonia entra y destruye el templo, entonces eso es 400 años antes de que se escriba el libro de Daniel, pero son los tiempos reflejados en los primeros 6 capítulos de Daniel, especialmente aquí el capítulo 1. Entonces, ¿dónde queda la religión de Israel? ¿Babilonia ha destruido la religión de Israel? Realmente este es el momento en que el exilio es cuando dejamos de hablar de Israel, pues de hecho el reino de David y Salomón se ha dividido y unos 150 años antes desapareció el reino del norte que tenía el nombre Israel. Entonces, lo que quedaba en 586 y que desapareció en ese momento era Judá. Pueden reconocer que en el Nuevo Testamento se llama Judea. Pues Judea es una forma de Judá, que es el nombre de un hijo de Jacob, Israel, y el nombre que tomó el reino del sur. Originalmente Judá era una de las 12 tribus de Israel, pero cuando quedaba solamente esta, pues aún cuando se dividió el reino del sur, tomó el nombre Judá. Y aquí, pues, y tuvieron, pues aquí, yo creo que podemos ver la providencia de Dios, realmente un milagro de Dios, que los judíos no perdieron su fe. Normalmente en la antigüedad, cuando un pueblo derrota a otro pueblo, lo que muchas veces pasa es que ese pueblo desaparece. Y cuando menos, si no desaparece el pueblo, pues desaparece su religión. Porque el Dios de los victoriosos es el Dios más fuerte. Entonces, ¿quién va a adorar a un Dios inferior? Pero eso no pasó en Israel. Se preservó la religión, se hicieron ajustes muy radicales, se tenía que hacer. En lugar de ser una religión de un templo, se convirtió en una religión de un libro, la colección que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Entonces, pues aquí, el autor de Daniel en el segundo siglo antes de Cristo, reflejando sobre estos eventos de 4 siglos antes, dice, el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá. Una conclusión que vemos en Jeremías y otros profetas del 6º siglo. Y aquí, pues, esta es la creencia del pueblo, que el Dios que usó a Nabucodonosor era el Dios de los judíos. Y él entregó la ciudad. Aquí no dice por qué. En el capítulo 9 vamos a ver que Daniel confiesa que fue por el pecado del pueblo. Y pues esto encontramos en otras partes del Antiguo Testamento. Entonces también, aparte el rey, Nabucodonosor toma parte de los utensilios de la casa de Dios, obviamente utensilios santos, y
los llevó a la tierra de Sinar. Sinar, encuentra el nombre de Sinar en Génesis 11:2. Es el lugar donde fue construido la torre de Babel. Y los judíos, Babel quiere decir confusión, y se refiere a la confusión de los idiomas en el capítulo 11, la torre de Babel. Pero pueden escuchar la semejanza entre el nombre Babel y Babilonia. Y de hecho, Babilonia se construyó la ciudad en el planicie de Sinar. Entonces, pues aquí noten la tensión en este versículo 2. Nabucodonosor es instrumento de Dios para conquistar a Israel. Pero toma estos utensilios del templo y los pone en la casa de su Dios. Entonces los utensilios que fueron construidos para servir a Dios, para servir en la adoración a Dios, ya están en el templo de un Dios para los judíos paganos. Y están en el tesoro. Eso sugiere en el tesoro que no se utilizaron en el culto del Dios de Nabucodonosor, sino que nada más estaban ahí guardados. Entonces, pues en el versículo 3 leemos, voy a resumir esta parte. Tenemos el nombre de Aspenaz, uno de sus funcionarios, un alto funcionario, y él da instrucciones de que se escojan entre los judíos unos jóvenes con inteligencia, con preparación, que pueden llevar un curso de 3 años para aprender, pues obviamente, el idioma de Babilonia, pero también el servicio que ellos van a dar al rey y llegan a ser parte de la burocracia. Bueno, este es el propósito, que sirvan en la burocracia de Nabucodonosor. Pero básicamente como esclavos. Ahora serían esclavos privilegiados. Pero ellos no tienen la opción de renunciar al servicio del rey. Son parte de los que son llevados a Babilonia como prisioneros de la guerra, que es igual a esclavos, que implica que son esclavos. Entonces, pues son físicamente personas sobresalientes, capaces intelectualmente, en el versículo 4, y se menciona aquí que ellos comían de los manjares del rey, básicamente de la mesa de Nabucodonosor, del rey, no en la misma mesa, pero la misma comida que está en la mesa del rey. Entonces, entre ellos, versículo 6, están Daniel, Ananías, Misael y Azarías de la tribu de Judá. Y el jefe de los funcionarios les puso nombres. Y los nombres aquí parecen ser, pues podemos identificar. Bel, sabemos que es el dios principal de Babilonia. Entonces, Beltesar, reconocemos este nombre. Sadrach, Mesach y Abednego. Neg o Nebo es otro dios de Babilonia. Entonces, son nombres, pues podemos ver primero que sus nombres en hebreo, todos incluyen la palabra el por Dios. Daniel, Ananías es Ananí, Yahvé. Misael y Azarías. Azarías. Entonces, 2 nombres terminan en el, que significa Dios. 2 nombres terminan en el de Yahvé, la palabra que está detrás del malentendido que ha llegado a ser para nosotros un nombre de Dios, Jehová.
Pero los nombres que se les ponen, pues aquí, obviamente, aquí es una cuestión de su identificación para el rey y para sus siervos o sus oficiales. Estos 4 ya no son judíos, ellos son siervos del imperio de Babilonia y de los dioses de Babilonia. Entonces el cambio de nombres refleja esto, una conquista. Entonces este capítulo 1 está hablando, ¿qué haces? Bueno, nosotros no tenemos nunca vamos a estar en la misma situación, porque los judíos, pues su religión era también su gobierno. Entonces la existencia de la nación estaba identificada con la voluntad de Dios, el poder de Dios, el servicio de Dios. Pero aquí podemos entender que hay una crisis de identidad en los corazones de estos 4, y pues según este capítulo no fueron los únicos que estaban en esta situación. Ahora, los nombres que nosotros leemos, Beltesazar, Sadrach y Abednego, los que conocen esos idiomas dicen que estos parecen ser corrupciones de lo que hubieran sido los nombres babilonios, porque estos 4 nombres son insultos a los dioses. Entonces es obvio que los oficiales de Babilonia no van a poner a estos judíos nombres que sean insultos a sus dioses. Algo semejante encontramos en otra parte del Antiguo Testamento, varios nombres en las historias, los libros históricos, que terminan en Boset. Y Boset quiere decir abominación. Hay nombres, Isboset es el que conozco más, es un hijo de Saúl, y leemos su nombre como Isboset. Pero no puede ser su nombre, porque quien le pone a su hijo hombre de abominación. Nadie pone nombres que son insultos, que sean insultos. Ahora, resulta que en otras partes del Antiguo Testamento leemos el nombre de este hombre como Isbaal. Y Baal es la palabra cananita que quiere decir Señor. Como Adonai o Adón en el hebreo. Entonces, lo que suponemos que pasó es que cuando escribieron la historia, pues consideraban que sería blasfemia poner el nombre Baal en la historia ahí. Entonces le pusieron en lugar de Isboset o Mefi, en lugar de Isbaal o Mefibaal, Mefiboshet y Isboset, usando pues para lo que para los judíos pues son los Baales, porque hubo muchos Baales que son abominación, todos ellos. Entonces aquí pues parece que en Daniel hay algo semejante. Como digo, no podemos saber qué tanto hay de historia en estos capítulos. 4 siglos después, ¿cómo se sabe? ¿Cuánto se sabe del capítulo del 6º siglo? Que hubo un hombre Daniel en Babilonia, en la cautividad. Yo creo que hay una alta probabilidad de que sí existía, pero no tenemos ninguna fuente contemporánea para saber algo de él. Puede ser que tenía 3 amigos también,
Esa es un poco más probabilidad de que ellos sean una invención para armar estas historias que tenemos aquí. Pero como menciono, lo de los nombres aquí presenta una crisis de identidad. Estos 4 que ahora están en el servicio del rey de Babilonia siguen siendo judíos. Y esto es de lo que se trata los siguientes versículos. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni con vino que éste bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los funcionarios que no fuera obligado a contaminarse. Ahora, aquí, pues realmente faltan detalles. El autor simplemente está dando una situación muy general. Podemos pensar en las reglas que leemos en la ley de los judíos. No comer ciertos animales. El más conocido de este es el cerdo. No comer ninguna carne que tenga sangre. Hay que quitar toda la sangre. Y algunas otras provisiones. Ciertos mariscos no podían, pues casi ningún marisco aparte del pescado, los judíos no deben comer. Pero aquí, pues por otro lado, cuando leemos estos versículos, da la impresión de que lo que Daniel quiere es una comida menos grasosa y más saludable, porque no menciona ninguna de las reglas que tenemos en la ley, pero él sí quiere, pues aquí podemos ver que él quiere comer así por su lealtad a su Dios. Entonces, noten aquí un juego de palabras en 7 y 8. El jefe de funcionarios puso nombres a estos 4 judíos. Y en el versículo 8, Daniel propuso o puso en su corazón. De hecho, es el mismo verbo. En la traducción, yo tengo puso y propuso, pero sí pueden ver la semejanza. De hecho, son traducciones, ambas son traducciones de un solo verbo. Entonces, por un lado, el que tiene la autoridad, el jefe de funcionarios del rey, pone nombres. Entonces, aparentemente, él tiene control de estos judíos. Y ellos ya no pueden servir a su Dios porque están al servicio del rey Nabucodonosor y finalmente al servicio de sus dioses detrás del gobierno. Pero Daniel puso en su corazón que no iba a perder su identificación como judío. Y Dios concedió, versículo 9, Dios concedió a Daniel que se ganara el afecto y la buena voluntad del jefe de los funcionarios, el mismo que puso los nombres en el versículo 7. Ahora, aquí también hay una palabra, un verbo que encontramos 3 veces que lleva gran parte del trama de esta historia en Daniel 1. En el versículo 2 leemos, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. En el 9, Dios concedió a Daniel, y es el mismo verbo. Dios dio a Nabucodonosor, a la mano de Nabucodonosor, el rey de Israel, en el versículo 2. En el versículo 9, Dios dio a Daniel que ganara el afecto. O sea, con esta buena voluntad va a ser posible que él mantenga y él y sus amigos puedan mantener su identidad como judíos. Y luego en el 10 y 7, dice, a estos 4 jóvenes, Dios les dio conocimiento. Repito, en el 2, en el 9
y en el 17. Es el mismo sujeto, Dios, y es el mismo verbo. Yo creo que el verbo básicamente quiere decir dar. Entonces, puedes poner el verbo dar en los 3 versículos y pueden ver que está diciendo que Dios está en control aquí. A pesar de que el templo de Dios ha sido destruido, se han acabado por muchos años, por 70 años, los sacrificios a Dios, el servicio, la religión, el culto se ha acabado. Pero Dios sigue siendo el Dios de la historia, el Dios de los eventos. Y Él dispone, Él da y se hace su voluntad. Entonces, pero el jefe de funcionarios, en el versículo 10, dice, pues, tengo simpatía contigo, pero él dice, es que mi vida está en juego. Si el rey ve que ustedes están demacrados, que no están tan sanos como otros, entonces es a mí que me va a pedir cuentas. Y el castigo puede ser la muerte. Entonces, él dice, pues no puedo. Entonces, en el 11, Daniel habla a un funcionario menor. Esto sería alguien que está debajo del jefe de los funcionarios. Y este fue el que tenía el mando directo sobre Daniel y sus 3 amigos. Y él le pide, permítanos hacer la prueba, versículo 12, 10 días. Ahora, 10 días puede ser simplemente algo convencional, como nuestra expresión, un par de días. Entienden que un par de días no es tan definido como 2 días. Un par de días puede ser 4 o 5 días, puede ser, bueno, si es un trabajo que estás esperando, ustedes saben que cuando dicen, sí, pasa por él dentro de un par de días, pues sabes que dentro de una semana vas a regresar y escuchar cuándo va a terminar su trabajo. Entonces aquí probablemente 10 días no es literalmente 10 días. Se usaba 10 días de esa forma. Porque piensan en estas 2 dietas. Una dieta de muchas gracias, algo muy, muy rico. No estoy hablando tanto de un sabor rico, pero algo muy grasoso, muy de lujo. Y lo que Daniel y sus amigos quieren es algo más básico, especialmente mucho legumbre. Y piensan, si 2 personas se ponen a tomar estas 2 dietas, por un lado, el dieta de un rey que siempre está poniendo cosas grasosas, cosas costosas, porque es rey. Y por otro lado, alguien que está haciendo lo que probablemente nosotros pensamos es una dieta más sana. ¿Se va a ver la diferencia en 10 días? Yo creo que no. Yo creo que es imposible que tú hagas una inspección física de esas 2 personas después de 10 días y puedes ver una diferencia. Entonces, aquí, pues, en realidad, yo estoy pensando una posibilidad aquí y les voy a dar otra, que 10 días aquí es un decir, y tal vez la prueba en realidad fue un mes. De hecho, yo creo que la diferencia de dieta probablemente se va a ver después de tal vez 6 meses.
Pero la otra posibilidad, y creo que también el autor nos está diciendo eso, es que aquí esta es la providencia de Dios. Entonces, aunque la dieta físicamente no es posible que una dieta diferente haga tanta diferencia que se pueda percibir en 10 días, sí sabemos que Dios puede hacerlo. Entonces, probablemente este versículo está sugiriendo que fue muy poco tiempo y se ve que lo que hizo la diferencia y que que se llama el inspector en el versículo 11, la diferencia que él puede ver, pues viene de la providencia de Dios y no simplemente de la dieta. Y lo importante de la dieta es que Daniel está manteniendo una identificación con su herencia por medio de la dieta, él y sus amigos. Y pues podemos ver aquí en historias de este tipo, por eso digo que no es estrictamente historia, porque nosotros entendemos que la historia es contingente. Hay varias cosas que pueden pasar y hay cosas que son muy remotos. Pero en una historia de este tipo, no es exactamente una leyenda, pero sí tiene algunos aspectos de leyenda. Sabemos lo que tiene que pasar. Y es Dios que dio a Daniel el favor de los que lo controlaban para que él pudiera hacer este experimento. Entonces, a fuerzas, cuando se hace el experimento, el resultado tiene que ser que Daniel y sus amigos son mejores físicos, en mejores condiciones que los que comían los manjares costosos que los otros pues jóvenes preparándose para el servicio del rey están comiendo. Entonces, 13 se hace la prueba, 15 así el resultado que acabo de mencionar, y entonces el 16 el inspector retiraba la ración de los manjares de ellos y vino que habían de beber y les daba legumbres. Entonces, pues ellos pueden preservar su identidad judía. 17. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento y habilidad en toda clase de escritura y sabiduría. Acuérdense que en el versículo 4 se describe a estos que son seleccionados para este entrenamiento como personas superiores en lo físico, pero también capaces de servir en el palacio del rey y dotados de conocimiento. Entonces deben ser personas picudas y tienen 3 años de preparación para que aprendan todo el servicio del rey y la sabiduría del rey. Pero encima de eso, en el versículo 17, Dios les da algo más allá, conocimiento y habilidad en toda clase de escritura, escribir y sabiduría. Vamos a ver la sabiduría en otras historias aquí. Daniel era entendido en toda clase de visiones y sueños. Cuando leemos eso, pensamos en José. Y de hecho hay paralelos. Parece que una de las fuentes de estas historias en Daniel es el relato de José y en Génesis. Entonces, pasados los días, a fin de los cuales el rey había dicho que los trajeran, el jefe de los funcionarios los llevó a la presencia de Nabucodonosor. 19. El rey habló con ellos y no se encontró entre todos ellos ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías,
Así se presentaron al servicio del rey. En todo asunto de sabiduría y entendimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces mejores que todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Y Daniel continuó hasta el primer año del rey Ciro. Entonces, estos judíos resultan ser bendición para el rey y la nación que conquistó a Judá, el rey que los hizo esclavos a ellos. Entonces, lo que estamos viendo aquí y lo que los judíos en el segundo siglo, aquí están otra vez sufriendo por la hegemonía de un emperador, Antíoco el IV. Y Antíoco está prohibiendo esta religión que Daniel y sus amigos lograron preservar fuera de Palestina. Ahora dentro de Palestina hay un ataque y una crisis. Pero aquí podemos ver un balance. En un sentido, Daniel, Misael, Azarías y Ananías ganaron a los que habían ganado la victoria militar, porque ellos preservan su identidad como judíos y su fidelidad al Dios de los judíos. Pero en otro sentido, ellos son una bendición para Babilonia, porque resultan ser los miembros del corte de Nabucodonosor más útiles para el rey y su administración, más útiles en capacidad para administrar, también en sabiduría para ser consejeros del rey. Entonces, como mencioné, sí hay evidencia de que estas 6 historias existían, no fueron compuestos en el segundo siglo antes de Cristo, en los años 175 a 172 o 1. Fueron escritos por judíos, o bueno, primero probablemente existían oralmente entre judíos que estaban sujetos, no eran independientes, estaban sujetos a Dios, a reyes paganos. Y aún, pues, en la crisis, cuando estos 6 historias, Daniel 1 a 6, se pusieron en un solo libro, todavía están dando el ideal de que los judíos no son enemigos de los que tienen el mando sobre Israel, los que oprimen aún a Israel, sino que pueden servirles de una manera positiva. Ahora, el último versículo 21 está hablando, pues, Nabucodonosor, la historia, vamos a ver vamos a usar esta historia en Daniel. Yo apenas estoy aprendiendo estos años, pero Nabucodonosor conquista y la destrucción final de Jerusalén es 587 antes de Cristo. Nabucodonosor murió, creo, en 581, casi 2 décadas después. Y a su muerte, pues, su hijo le sucede, pero dentro de pocos años el hijo es asesinado. Él se conocía también como Nabucodonosor II, segundo. Quien sucedió, que no era de la familia de Nabucodonosor, se llamaba Nabonido.
Y Nabonido no encontramos ese nombre en Daniel, pero el hijo de Nabonido era Belsasar. Ahora, fíjense, el nombre de Daniel es Beltesazar y el nombre del rey que leemos en el capítulo 5 es Belsasar. Probablemente el nombre Beltesazar es el insulto, estoy suponiendo, no sé si es cierto. Y Belsasar era el nombre, o más o menos el nombre que los babilonios realmente usaron. Nabonido fue rey hasta la conquista por Ciro y los persas, pero él estaba ausente del reino unos varios años, 8 o 10 años, y en su ausencia Belsasar estaba ejerciendo la autoridad del rey, aunque nunca tuvo el nombramiento de rey. Pero aquí, pues en el versículo 21, estamos viendo de otra manera la victoria de Daniel sobre Nabucodonosor. Cuando viene Ciro, el rey de Persia, pues se acaba el imperio de Nabucodonosor. Y de hecho, el hombre Nabucodonosor había muerto mucho antes de eso, pero Daniel vivió. Entonces, Daniel fue a Babilonia cuando los utensilios del templo fueron a Babilonia. Y unos serían aproximadamente un poco menos de 50 años después, cuando desaparece el imperio babilonio, Daniel todavía está viviendo y sirviendo y suponemos que él entró en el servicio de Ciro. De hecho, pues Darío en el capítulo 6 y al final del capítulo 5 representa también a los persas y se presenta Darío como amigo de Daniel. Entonces, pues elocuente el pueblo que fue derrotado y llevado al destierro y a la esclavitud sobrevive, y el pueblo que los conquistó desaparece. Todavía había babilonios, pero no tenían ninguna autoridad, ninguna influencia en el imperio persa. ¿Okay? Bueno, este es el capítulo 1. Como les mencioné al principio, necesito que ustedes hagan sus preguntas y sus observaciones y que dialoguemos acerca de estos eventos y esta historia de la providencia de Dios, de un pueblo preservado por Dios, un pueblo que Dios usa para hacer bendición en el mundo. ¿Quién tiene un comentario o pregunta? Doy la bienvenida a Efren. No te había mencionado antes. Ramsés ya está con nosotros, creo que no lo había saludado. Tal vez los demás sí. Buenas noches. Lupe, Guadalupe, no te había saludado. Hola, Ramsés. Hola. Ramsés tuvo el valor de darme la cara. Excelente. Hola, yo tengo una pregunta. ¿Hola? Hola. Ok, pensé que no se me oía, discúlpame. Sí, te escucho. Me llamó mucho la atención que mencionara que Daniel, cuando no quiso aceptar la comida del rey, estaba buscando una comida
más saludable. Mi pregunta es, ¿a eso se refiere cuando la Biblia menciona que propuso en su corazón no contaminarse? Porque naturalmente cuando lo explicas así, más bien cuando lo lees con estas palabras en la Biblia, pues obviamente piensas, ¿no? Como en que el pecado te contamina, y sobre todo porque el pueblo de Judá estaba siendo, pues básicamente arrancado de su patria y literalmente tenía que dejar a un lado su religión. Pareciera que este acto es el que la mayoría de nosotros interpretamos como el acto donde Daniel y sus amigos se aferran a Dios. O sea, y en lo personal creo que había interpretado esta acción como la acción decisiva para que Daniel tuviera la clase de vida que tuvo, una vida de devoción y de santidad, ¿no? De tal manera que la interpretaba más espiritualmente que necesariamente más saludable. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan alejado está lo que llego a interpretar de lo que realmente quiere decir la narrativa? Sí. Yo creo que esta historia no es una historia de buena dieta, de una dieta más saludable. Es simplemente el rey de Babilonia tiene recursos para que él pueda comer de lo más caro. Los judíos es un pueblo que ha sido acechado, ha vivido en necesidad, entonces lo que comían era lo más básico. Entonces Daniel es llevado y parte de la imposición, él es llevado como básicamente un esclavo. Pero el rey le está imponiendo una dieta que Daniel nunca podía comprar para sí mismo. Pero Daniel escoge mejor la dieta del pueblo oprimido, que solamente puede comer de lo más barato. Y en efecto, si el rey supiera lo que Daniel está comiendo, él lo consideraría como rebelión. Y está claro aquí que estos oficiales le dan la facilidad a Daniel, pero no van a decir al rey jamás lo que están haciendo. Pero esa rebelión no es una amenaza para el rey, porque Dios bendice. Aquí yo creo que finalmente el punto no es que ellos son mejores siervos, mejores trabajadores porque comen bien, sino que Dios los bendice porque ellos son fieles a Dios hasta en su dieta. Pues de hecho lo que está presentando aquí, que es lo único que ellos pueden controlar. Y de hecho solamente pueden controlar su dieta porque Dios les dio favor con los que tienen el control de sus vidas. Pero finalmente ellos no representan ninguna amenaza para Nabucodonosor, sino un recurso que le ayuda. Entonces es una lección muy matizada. No es tan sencilla que el cautivo gana al rey, sino que también el cautivo es fiel a su rey. Y es lo que vemos a través de todos estos primeros 4 capítulos. Daniel cuenta con el favor de Nabucodonosor. De hecho, leemos en cada capítulo que Daniel gana el favor de Nabucodonosor. ¿Ok? Buena pregunta, gracias. Sí, pero sí, aquí nosotros hay libros que existen que supuestamente te ayudan en la salud, tomando una dieta y prácticas de higiene
que vienen de la Biblia. A mi juicio, este es un abuso de la Biblia. La Biblia no es un libro para tener una vida sana, para tener una vida de éxito. La Biblia es un libro que nos llama a fidelidad a Dios, a una relación de fidelidad hacia Dios. Y Daniel y sus amigos son muy buenos ejemplos de eso. Y Dios les da, aún como esclavos, les da campo para que ellos puedan usar sus dones que Dios les ha dado para hacer bendición en el mundo. Un comentario dice lo mismo. Bueno, dice, sí, sí. Bueno, si uno piensa que debe comer así, entonces debe hacerlo. Y yo lo apoyo a quien haga eso como lealtad a Dios. En lo personal, yo no lo interpreto así. Leímos en Marcos capítulo 7 que Dios declaró limpias todas las comidas. Y eso incluye la moronga. En cuanto a pan de muerto, probablemente hubo un tiempo, hace siglos, en que un cristiano no debía comer pan de muerto porque era parte de ritos, o sea, estaba preparado para ritos de lealtad a dioses indígenas. Pero yo considero que nuestro día pues es simplemente una costumbre del pueblo y no tiene significado de la superstición, lo que para nosotros son supersticiones. Entonces, yo no veo una aplicación en ese sentido. De hecho, yo creo que en nuestra cultura estoy 99% seguro de que si nosotros buscamos, porque nosotros también vivimos en un mundo hostil, no somos esclavos como David, no tenemos las restricciones que él tenía, pero definitivamente no vivimos en una cultura que comparte nuestros valores. Y si nosotros leemos este capítulo y decimos, vamos a imitar a Daniel, vamos a ser distinto en nuestro mundo. Yo creo que lo que el Espíritu Santo nos va a revelar para hacer esta diferencia no va a tener que ver con la comunidad. Por lo que yo puedo entender de toda la Biblia, de los profetas y tal vez especialmente del Nuevo Testamento, creo que ser cristiano son los que visitan a personas que están muriéndose de la COVID, personas que arriesgan la vida para atender a los que han sido abandonados por todos. Cristianos van a ser los que piensan en los pobres, entienden la manera de pensar y la problemática de los pobres y están sirviendo en una manera que cambia sus vidas. Los cristianos van a ser personas que si están en el gobierno no van a jamás aceptar una mordida y nunca van a decir una mentira. Y esto tendrá mucho más impacto en nuestro mundo que comer puras verduras o especialmente no comer moronga.
yo sí tengo un compromiso que nunca voy a comer moronga, pero no viene de la Biblia, viene de mis gustos. No es algo que me atrae. Muy bien. Y yo sé que va a haber alguien aquí que diga, no, pues es que hermano no ha probado mi moronga. Pues probablemente si comí tu moronga ya tendría ganas de una moronga. ¿Ok? Mi hermano Garrett, ¿puedo participar? Elías, sí. Bueno, estaba teniendo una reflexión, estaba reflexionando, pero también es una pregunta al final. Pensaba en los acontecimientos que tuvo que pasar el pueblo de Israel, que pues fuera destruido su nación, que fuera dispersa, que fuera dispersa la población, y que el pueblo, y que estos jóvenes que los hubieran apartado de todo lo que conocían. Creo que en ese momento, creo que Nabucodonosor debió haber sentido mucho orgullo, debió haber sentido cierto poder. Y aquí yo reflexionaba y pensaba que realmente a veces así pasa, ¿no? Así pasa. Hay situaciones, circunstancias que nos destrozan en la vida. Hay momentos que nos hacen dispersarnos, tal vez alejarnos de ciertas cosas, nos dan un golpe tremendo, pero creo que en medio de toda esta situación yo veo a un Dios que no está en un lugar, veo un Dios que no está en una construcción, veo un Dios que está en los corazones de aquellos que le aman. Y en este caso, pues son estos personajes, ¿no? que hemos estado viendo. Y eso me llama mucho la atención porque ahorita estamos, pues tal vez podríamos decir que vivimos algo similar, ¿no? Con la COVID, que tal vez no, muchos fuimos dispersados, muchos hemos sentido a ese alejamiento, pero creo que esto a mí me habla y me dice que realmente Dios no está en un lugar, Dios está con aquellos que le buscan de todo corazón. Pero también me surge una duda, y la duda es, ¿por qué razón estos jóvenes decidieron que se les cambiara el nombre? Porque sabemos que el nombre, pues, es su identidad. A Jacob se le cambió el nombre Israel por alguna razón, ¿no? Y así a Pedro se les cambia su nombre, y así a estos personajes se les estaba cambiando su nombre, pero no solo era un nombre. En la Biblia sabemos que un nombre implica mucho más que un cambio de nombre. También, por otro lado, estos jóvenes recibieron cierta educación que en el pueblo de Israel, pues su educación era la Biblia, era la escritura, la ley. Y en este momento, pues ya su educación iba enfocada hacia otro rumbo, el rumbo que Nabucodonosor había destinado a ellos. Y ellos permiten que se les cambie su identidad, permiten que se les cambie su forma de educar, pero no permiten que se les cambie su alimentación. Sé que a lo mejor son un poquito repetitivo con las preguntas, pero poniendo en comparación todos estos aspectos, sí como que me llama mucho la atención. ¿Por qué sí permiten unas cosas y por qué otras no las permiten? ¿Qué tiene más valor? Y en lo personal, para mí tiene más valor tal vez las otras, porque tal vez las estoy viendo mal. Entonces, tal vez los percibo mal. Digo, bueno, un alimento, pues fue vino. El vino creo que no estaba prohibido en la Biblia. La carne, creo que sí había ciertas carnes que se prohibían, pero que se les cambiara su identidad y su educación, eso sí no me cuadra, mi hermano. Entonces, no sé, si tengo un comentario. Excelente. Sí. Primero, ellos no permitieron nada. Son esclavos. Ellos no permitieron que les cambiara el nombre. No tenían opción. Eso les fue impuesto. Y la comida también fue impuesto. Y la historia es una historia de la providencia de Dios. O sea, ellos comían diferente porque los que tenían el mando sobre ellos
decidieron permitirles comer lo que ellos querían comer. Pero si se les hubiera negado ese permiso, ellos no tendrían opción de comer otro dieta que lo que el rey dio. Ahora, es cierto, la referencia a vino a mí me causa un problema, porque el vino fue parte de la dieta de todos, por lo que yo entiendo. Entonces sí puedo entender, bueno, la carne, especialmente porque puede ser, aunque nunca menciona que sea carnes sacrificadas a ídolos. Probablemente el lector piensa en esa posibilidad porque sabemos que esa fue una costumbre en muchas culturas, de que toda la carne fue dedicada a un dios, el dios del pueblo. Automáticamente los carniceros, esa fue parte de su procedimiento, de dedicar el animal y matarlo en nombre de un dios. Pero no hace énfasis de eso. Ahora, lo que dices, Elías, es cierto. Parece que el nombre es mucho más central que la dieta. Entonces, ¿por qué insistieron en guardar la dieta y no el nombre? Yo creo que la razón es porque ellos no tenían opción, precisamente porque el nombre es más importante. El nombre es donde los oficiales babilonios no van a dar permiso. Tienen que tener otro nombre. Pero en cuanto a la dieta, pues es algo secundario y sí logran el permiso. Entonces yo creo que la historia es que no, especialmente, tal vez es ajeno a nosotros, porque nosotros tenemos bastante control sobre nuestras vidas. Pero estos cuatro y los judíos en Babilonia no tenían ese control. Entonces tenían que encontrar algo que fuera tan insignificante para los babilonios que consiguieran permiso de mantener su identidad acerca de esas cosas. Entonces no es que ellos aceptaran el nombre, es que no tenían la opción de mantener su nombre anterior. Ahora, en el libro de Daniel, se usan los dos nombres y no es que los babilonios siempre les llaman por los nombres babilonios y ellos siempre usaban sus nombres hebreos. Es más complicado, pero ellos parece que sí aceptaron el nombre. Pero en medio de eso, cuando han perdido su tierra, su idioma, su templo, el centro de su religión, y hasta perdieron su nombre, pues querían rescatar algo. Y Dios les dio gracia para que pudieran mantener una pizca de su identidad judía. ¿Ok? Tus preguntas, solamente con la corrección que ellos cuatro no permitieron que les pusieran otro nombre. Ese poner fue una imposición. Pero aparte de eso, sí, las preguntas que tú tienes, simplemente este capítulo no contesta estas preguntas. A nosotros nos parece importante distinguir cuál fue la diferencia entre las dos dietas, pero la mención de vino por un lado y ni siquiera dice carne, dice manjares, que puede ser carne, pero manjar no quiere decir carne, se refiere a otras cosas. Yo pienso en repostería. Entonces, sí tenemos por un lado el término legumbres y por otro lado el término vino. Pero de ahí en fuera, eso no es suficiente para que nosotros definamos las dos dietas. Y creo que en la providencia de Dios, este libro como palabra de Dios está diciendo, lo importante no es los detalles de la dieta. Lo importante es
la lealtad del esclavo a Dios y la lealtad de Dios a su esclavo, que solamente por la intervención de Dios pudieron mantener lo que sí mantuvieron. Y por otro lado, pues sobresalían, fueron hombres de un enorme éxito en Babilonia, llegaron a ser de las personas más importantes en el imperio, por la providencia de Dios, obviamente. ¿Ok, Elías? César. Bueno, siempre me ha surgido la pregunta, obviamente fue algo que concluí